estado haciendo énfasis el mes pasado, pre-evangelismo o misiones, y este mes evangelismo. ¿Recuerdan el título del mensaje pasado? ¿Qué éramos para quién? Para el mundo. Recuerden, ¿qué éramos para el mundo? Y hoy vamos a ver, el título del mensaje de hoy es ¿qué somos para Dios? ¿Por qué? Porque es sumamente importante saber qué somos para el mundo y qué somos para Dios, para dar el mensaje correcto cuando salgamos allá afuera a predicar la palabra del Señor. Un mensaje erróneo puede traer muy malos resultados. Por ejemplo, quiero ponerles una ilustración. Hay un joven muy preparado que llega hasta un pastor y le dice: pastor, he decidido no creer más en Dios. No voy a creer más en Dios. Y el pastor le dice: bueno, a ver, explícame tus razones por las cuales tú no vas a creer más en Dios. Dice que llega el joven y comienza a dar una descripción de Dios que no es bíblica. Comienza a dar una serie de argumentos de Dios que no son bíblicos. No conocía la Biblia, por lo tanto no conocía el Dios de la Biblia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de ese pastor? Yo estoy de acuerdo contigo, porque yo no creo en ese Dios que tú me estás describiendo. El Dios que nosotros predicamos es el Dios que se revela en la Biblia. El Dios que nos dice qué tenemos que decir y qué tenemos que hacer. La mente y el corazón de Dios está aquí en la palabra del Señor. Y para ser buenos misioneros, para ser buenos evangelistas, hay que predicar al Dios de la Biblia. Por eso es importante saber primero qué somos para el mundo. Sale luz, ¿verdad? Y lo segundo, ¿qué somos para Dios? ¿Qué significamos nosotros para Dios? Porque el valor que tenemos en las manos de Dios los transmitimos a aquellos inconversos que no les conocen, para que realmente disfruten de los grandes privilegios que usted y yo, como hijos de Dios, tenemos. Y de esa manera vendrán a conocer al Dios real. Y ellos sí estarán en la misma página que usted y yo estamos, conociendo y predicando al Dios de la Biblia. Regresamos a Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10, donde tendremos la lectura de la palabra nuevamente. Yo le leo a ustedes, me siguen con la vista. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Agradecido, Señor, porque nos conociste, porque nos llamaste y porque te revelaste en nosotros como el Dios real, como el Dios verdadero. Danos la fuerza y la inteligencia para predicarte como en realidad lo es. A mí ahora úsame con gran poder de lo alto para enseñarle a tu pueblo y aprender yo también, Señor, qué somos en tus manos, qué somos para ti, Dios. En tu nombre, Jesús, lo pedimos todo. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a estar viendo estos dos versículos a través de 3 puntos. Ahora 3 interrogantes que nos vamos a estar haciendo nosotros mismos para entender quiénes somos para Dios. Lo primero interrogante que vamos a estar viendo es ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros? Una segunda interrogante, ¿para qué somos? Y una tercera interrogante, ¿quién éramos? Y así nosotros vamos a poder comprender, repito, quiénes somos en las manos de Dios. Vamos a ver quiénes somos. Versículo 9, regresamos a 1 de Pedro, versículo 9, la primera parte, se me queda acá en la Biblia, se va a estar proyectando acá atrás también. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido. No somos una raza terrenal, no nos enseña la Biblia que somos una raza terrenal común y cualquiera. En manos de Dios dice la palabra que somos un linaje escogido, somos un linaje divino, escogidos, elegidos por el mismo Dios. Y de esa misma manera, usted y yo como buen evangelista debemos de decirle a aquel que no conoce a Dios: somos escogidos de manera divina, a semejanza espiritual con Cristo también. Y eso nos hace darle un mensaje con mayor seguridad y mayor claridad
aquel que no conoce a Jesús, aquel que no conoce a Cristo. Linaje escogido con semejanza espiritual, semejanza divina a nuestro Señor. En la actualidad, el linaje escogido como está diciendo la Biblia aquí, es no solo ahora cuando vinimos nosotros a conocer al Señor Jesús, ahora hablamos, aceptamos a nuestro Señor Jesús, y no es de ese mismo momento en que usted y yo, o aquel inconverso que salimos a predicar la palabra, ha sido escogido en ese momento, sino que la Biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo, ya usted y yo, y los inconversos que aún no han venido a Dios, que quizás nosotros seamos los instrumentos que Dios tiene reservado para predicarle la palabra y que ellos le conozcan, pues desde antes de que Dios creara el mundo ya le tenía reservado. Detrás de mí van a ver Efesios capítulo 1 versículo 4 que dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso Dios nos ha escogido, para eso Dios nos ha elegido. No es que ya Dios llegue a nosotros, nos elija, nosotros tenemos salvación y ya tenemos el cielo seguro. Vamos a, como dice la Biblia, vamos a comer, vamos a beber, vamos a hacer lo que querramos. No, Dios nos elige, Dios nos escoge para que nosotros seamos como sin mancha y que seamos santos delante de Él. Como buen evangelista salimos al mundo a predicar la palabra del Señor, a enseñar al Señor de la salvación en santidad y sin mancha delante del mundo. Volvemos al principio y lo que siempre hemos dicho desde los primeros mensajes: nuestro testimonio habla más que las palabras. Yo no puedo ir con una moral manchada, yo no puedo ir con un mal testimonio a predicar la palabra del Señor, porque voy a perder toda credibilidad. Tenemos que ser un santo y sin mancha, como dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios. Ahora, enseñándoles al mundo que no se rechaza a Cristo por no conocerle, enseñándole al mundo que hemos sido escogidos por Cristo para santidad. Ahora, el pueblo espiritual elegido por Dios mismo, recuerden que Dios mismo nos eligió, tenemos el gran privilegio de tener ventajas espirituales, tenemos el gran privilegio sobre los demás que se derivan en el mundo espiritual. Dios nos da paz, Dios nos da tranquilidad, Dios nos da gozo y Dios nos da seguridad. Son los grandes privilegios espirituales que Dios nos da a la hora que Él nos elige, a la hora que Él decidió, antes que este mundo fuera, antes que usted y yo naciéramos. Esos son los privilegios espirituales que tenemos y que debemos enseñarle a aquellos que están allá afuera y a los que están aquí que todavía no conocen al Señor Jesús. O si conocen al Señor Jesús y no han hecho la decisión, es porque no se le ha presentado al Dios de la Biblia. Es como aquel joven que decidió no creer en Cristo, en Dios, porque desconocía la verdadera esencia de Dios. Y tenemos ese gran privilegio, y es un gran privilegio que tenemos que predicar. Mire, el gran privilegio que Dios nos llama, como dice la palabra, Dios nos elige para venir de la oscuridad, para venir de las tinieblas, a venir a la luz. Lo vamos a ver un poquito más adelante acá en el versículo, lo leímos. El gran privilegio de vivir en un mundo desconocido, a un mundo ahora donde tenemos una amplia visión. Puse una vez un ejemplo y lo vuelvo a poner ahora. Es como estar en una habitación muy oscura donde no te orientas para nada y que de pronto vayan dándote rayos de luz y tú vayas viendo y tu vista se vaya aclarando. Es una elección absoluta de parte de Dios. Es la verdad más demoledora para el orgullo humano, que Dios nos elija. ¿Por qué es la verdad más demoledora para el orgullo humano? Porque hoy, en este mundo, el yoísmo es el que predomina. Hoy allá afuera es yo logro esto, yo puedo aquello, yo alcanzo esto. Y cuando vemos la elección divina, cuando vemos que Dios es el que elige, Dios es el que escoge, pues entonces se derrumba el orgullo humano. Porque es Dios, no se trata del hombre. El hombre no puede, por esfuerzos propios, llegar al cielo.
El hombre no puede comprar la salvación. El hombre no puede llegar a disfrutar de los privilegios divinos por él propio. Por eso la elección destruye el orgullo humano. La elección es totalmente por la gracia de Dios, por la gracia divina, como estuvimos leyendo, y es la doctrina. Miren, la elección es la doctrina que más exalta a Dios. La elección es la doctrina que más alaba a Dios, porque pone a Dios en el primer plano. Y ese es el Dios que nosotros debemos de enseñar allá afuera, la elección divina. Ahora, pastor, no vamos a predicar porque si Dios es el que elige, yo no sé a quién Dios eligió y por lo tanto si Él ya sabe quiénes son, yo no voy a perder el tiempo. No, hay un mandato divino de predicar la palabra, de enseñar al Dios de la Biblia, porque no sabemos a quién Dios ha escogido para salvación. Repito, no sabemos si hay un alma perdida allá afuera que Dios nos envió a ella a predicar la palabra del Señor, porque ella ha sido elegido desde antes que naciera. La elección nos hace instrumentos útiles en manos de Dios, y así como buenos evangelistas lo vamos a enseñar allá afuera. Después, ¿qué más somos? Continúa el versículo diciendo que somos real sacerdocio. Y miren, esta es la segunda vez que en este capítulo se está hablando, que Pedro menciona real sacerdocio. Y voy a hacer una parada aquí porque a veces no entendemos qué quiso decir el apóstol aquí, o qué transmite Dios aquí al decir que somos real sacerdocio. Real sacerdocio, esta es la segunda vez. Y vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, pasa el versículo, dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y sacerdocio, ¿qué? Santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medios de Jesucristo. Primero me habla de qué, de sacerdocio, ¿qué? ¿Sacerdote qué? Acabo de leerlo, ¿sacerdote qué? Santo, sacerdote santo. Y ahora aquí me habla de real sacerdocio. El creyente está llamado a ser real sacerdocio, sacerdocio santo en manos de nuestro Señor. Cada uno de nosotros somos sacerdotes en manos de Dios, no solo su pastor. Cada uno somos sacerdotes que tenemos la gran responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Nos convertimos en sacerdotes del Señor cuando predicamos al Dios de la Biblia. Y ahora aquí Pedro está diciendo sacerdote regio, sea real sacerdote, sacerdote regio. ¿Por qué? Porque predicamos las virtudes de nuestro Dios. Como sacerdotes santos entramos al santuario celestial que tenemos ante nuestro Dios para adorarle. Sacerdotes santos, adoramos a nuestro Señor. Pero como real sacerdocio, aquí viene ahora, real sacerdocio, usted y yo tenemos la responsabilidad de testificar de Dios. Entonces la esencia continúa: sacerdote santo, adoro a mi Dios. Real sacerdocio, predico a mi Dios. Y si lo voy a ilustrar con la Biblia. ¿Recuerdan aquel pasaje cuando en Hechos capítulo 16 versículo 25, allá cuando Pablo y Silas están en Filipo? ¿Recuerdan aquello? Están encarcelados y era la medianoche, y ¿qué estaban haciendo ellos? Ponme el versículo detrás, dice el 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos, y los demás ¿qué? No oían, nadie protestaba, todos oían. Ahí ellos estaban ejerciendo la función de sacerdote santo, porque estaban adorando a Dios y los demás le estaban escuchando. Pero después Pablo y Silas pues cumplieron la función de real sacerdocio cuando ¿qué? Cuando llegaron al carcelero y le predican la palabra del Señor. Pásenme el versículo 31, y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta ilustración es perfecta porque nos dice los dos sacerdocios que usted y yo somos. Uno, adoramos al Señor, pero el otro, predicamos al Señor. Como le dijo al carcelero: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Después continúa el versículo 9 diciendo: nación
santa. También somos nación santa. Aquí nación se traduce como etno, que significa pueblo o grupos étnicos. Lo que somos usted y yo. Colombiano, venezolano, peruano, cubano, puertorriqueño. Eso somos usted y yo. Somos una nación santa. Somos un grupo santo, que significa separado, apartado. Entonces usted y yo hemos sido separados para Dios. ¿Separados para Dios porque contamos con privilegios especiales? No, porque estamos destinados como buenos evangelistas a predicar la santidad de Dios. Es una santidad que no es propia, es una santidad que no nos pertenece, sino que Dios nos la da. Otra vez el orgullo humano queda puesto a otro lado. Tenemos santidad en Cristo Jesús y así debemos de predicar la palabra del Señor. Si vamos al Antiguo Testamento, era muy común cuando se llamaba en Éxodo, capítulo 19, versículo 6, era muy común cuando se llamaba nación santa al pueblo de Israel. Dice Éxodo 19, 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Mira lo que Dios les está diciendo a aquel pueblo escogido, al pueblo de Israel. Y nosotros me seréis un reino de sacerdotes, no digo alguno, un reino de sacerdotes. ¿Y gente qué? Santa. Santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No solo ustedes, sino comuníquenlo, díganlo, porque eso es lo que van a hacer los hijos de Israel. Esta era la intención de Dios. Esta era la intención de Dios para su pueblo escogido, para el pueblo de Israel. Pero lamentablemente no fue así, porque aquel pueblo, y lo estamos viendo en los estudios bíblicos de los viernes, aquel pueblo entró en la idolatría y aquel pueblo puso al Dios que le llamó a ser santo y sacerdotes aparte. Y aquel pueblo, con aquella desgracia, para decirlo de alguna manera, con aquel pecado que cometió, con aquella caída que cometió al desechar al Dios de la Biblia, le dio la oportunidad a los gentiles de que se les sea predicado el Evangelio. Y ahí usted y yo tenemos el gran privilegio que Dios nos ha dado de conocer al Dios de la Biblia, al conocer al Dios que nos está diciendo que somos una nación santa. Tenemos usted y yo santidad también, gracias a nuestro Dios. Amén. Otra vez se derrumba el orgullo humano. Santo, gracias a Dios. Dice Romanos capítulo 11, versículo 1. Aquel pueblo se apartó, aquel pueblo dejó de hacer lo que Dios le pidió que fuera como nación santa, como real sacerdocio, pero Dios, como Dios bueno, no los desecha. Dice Romanos 11:1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, aquí está hablando Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es como si Dios hubiera tomado a su pueblo Israel, lo hubiera puesto a un lado, lo desecha temporalmente y comienza a llamar a otro pueblo santo, a usted y yo, que somos la iglesia de Dios, y ahora como iglesia de Dios, pueblo santo, real sacerdocio, sacerdote santo, debemos de salir a predicar la palabra del Señor. Amén. Aquellos que allá afuera han sido elegidos por Dios, pero que aún no le han conocido, y que quizás, repito, usted y yo seamos el instrumento en sus manos para que le conozcan. La santificación que está hablando aquí, ¿qué cosa es santificación? Limpieza de pecado. Es el proceso que el Espíritu Santo hace en nosotros, donde toma al viejo hombre y le va purificando, le va santificando, se va alejando del pecado. No es que no seamos pecadores, todos pecamos, pero nos va limpiando del pecado. Y es maravilloso si usted sienta el Espíritu Santo dentro de usted, como Él día a día, es como si una mujer llegara a una casa y estuviera la casa sucia y tomara una escoba y comienza a limpiar, a sacar la suciedad. Pero de manera divina el Espíritu Santo sabe qué es lo primero que va a ir sacando de nuestra vida. Amén. ¿Qué es lo que más va molestando en la relación espiritual que existe entre Dios y nosotros? Y el Espíritu Santo lo va sacando. Esta es la limpieza del pecado, la santificación. Y además la santificación también conlleva
a la posición que usted y yo como cristianos debemos de tener ante Dios. Nos posiciona ante Dios para que tengamos una vida correcta. Si conocemos al Dios que es santo y sabemos que nosotros somos nación santa, que nosotros somos santos, de esta misma manera debemos de comportarnos. Y en la escuela, en el trabajo, en la playa, en el mercado, debemos de estar emanando esta santidad que Dios nos da, porque el cristiano es el foco de Satanás y el cristiano está siendo investido por Satanás, esperando que hagamos el primer desliz para desmoralizarnos ante el mundo. Pero hermano de Dios, como dice la palabra del Señor, somos más que ¿qué? Que poderosos, más que vencedores, porque Dios no nos va a caer. Si Dios nos eligió, si Dios nos llamó, si Dios nos da la salvación de manera gratuita, Él no va a permitir que un hijo fiel y santo se desmorone. Amén. Él lo va a levantar. Y si usted tiene esa relación diaria que debemos de tener con nuestro Dios, Él no va a permitir, correcto, Él no va a permitir que el cristiano sea desmoralizado, sino que lo va a usar para predicar Amén. El evangelio de la salvación. ¿Qué más somos? Pueblo adquirido por Dios. Eso somos. La palabra en griego es, me perdonan mi griego, la palabra es peripoisis. Esa es la palabra en griego que significa comprar, obtener por precio. Mi querido hermano, aquí el americano tiene un refrán, nothing free, nada es gratis aquí, nada es gratis. Es decir, cuando crea que le están regalando algo, tenga cuidado, porque por uno o otro lugar le van a cobrar. Hay favores regalados que son los más caros que nos cuestan. Sí. A veces nos regalan algo y ese es el objeto más caro, porque el más caro que tenemos es ese que nos regalan. Nada es gratis. Nuestra salvación no ha sido gratis. Nosotros la disfrutamos, pero le costó a alguien y le costó un precio muy alto. Un precio que nadie, ningún humano, está dispuesto a pagar. Y aún aunque esté dispuesto a pagar, no es capaz de satisfacer a Dios como le satisfizo aquella muerte de Cristo, aquella muerte sustitutiva de Cristo por usted y por mí. Es un precio alto que fue pagado por Jesús. Jesús nos compró ¿con qué? Como dice su palabra, nos compró con sangre. Amén. Dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, santidad perfecta, sangre perfecta, la cual nos da la salvación gratuita. El Espíritu Santo nos llevó a una vida nueva, nos llevó a un conocimiento nuevo, gracias a Jesús. La convicción del pecado llegó por el Espíritu Santo en nuestra vida. Pablo, cuando le recuerda a Tito que ese precio fue tan precioso, como dice Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Por qué? Por nosotros, por los cristianos, para redimirnos de toda iniquidad y purificar así a un pueblo propio, a su pueblo propio, para sí un pueblo propio. Por lo tanto, los creyentes le pertenecemos al Dios que nos redimió. Amén. Eso también somos para Dios. Segundo punto, ¿para qué somos? ¿Para qué somos usted y yo? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto suena a poesía, pero no es poesía, es realidad. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. ¿Qué quiere denunciar? ¿Para qué somos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos? ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué anunciamos? Para publicar, para divulgar, para hacer o decir algo que no se conocía hasta el momento. Para eso nos llama Dios a anunciar la salvación. ¿Que hay muchos que hoy no conocen a Cristo? Sí, hay muchos que hoy no conocen a Cristo. La mayoría de este mundo no son cristianos. La mayoría de los habitantes de este mundo no tienen salvación. Y usted y yo estamos llamados a anunciar al Cristo, al Salvador, como dice acá. ¿Y qué vamos a anunciar? ¿Cómo continúa el versículo diciendo? ¿Qué es lo que vamos a anunciar? Pedro está dando por sentado que los gentiles desconocen ¿qué? Las virtudes. ¿Cómo es que dice el versículo?
que desconocen las virtudes de quién, de aquel que nos salva, del Salvador. Por lo tanto, usted y yo anunciamos las virtudes. ¿Qué son las virtudes? Aquellas obras maravillosas, aquella gracia maravillosa. Gracias, el favor que no nos merecemos, pero que Dios nos lo da. Esas son las virtudes que estamos anunciando a aquellos que no nos conocen. Las virtudes y la gracia de Dios a favor de nosotros, aún sin merecerlas. Otra vez se derrumba el orgullo humano. El Dios de la Biblia es el protagonismo de nuestra salvación, el que toma la iniciativa de nuestra salvación. Le debemos santidad, le debemos que anunciemos su virtud, como dice el mensaje, de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? Nosotros mismos. Que me levante la mano alguien aquí o alguien que me ve por el internet, que por sí mismo haya venido a las manos del Señor Jesús, a los pies del Señor Jesús, a la salvación. Nadie, porque el que vive en el mundo vive en tinieblas, vive ciego, vive pensando que es la vida correcta, que no hay Dios. Como dice la palabra, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Y nadie lo hace por sí solo. Nadie renuncia a los placeres del mundo, y voy a poner placeres entre comillas, para venir a Dios, porque la vida del cristiano es una vida también de sacrificio. Es por eso que cuando vayamos a predicar la palabra del Señor, nosotros vamos a anunciar las virtudes de nuestro Dios, las maravillas de nuestro Dios actuando en nuestras vidas, porque el gozo no está en el mundo. El gozo es algo permanente. La alegría, la felicidad es circunstancial, pero el gozo que Dios nos da es permanente. Amén. Y ese nadie nos lo puede quitar. Amén. Vas en el mundo, van a una fiesta, beben, bailan y se sienten contentos mientras que terminan la fiesta. En muchas ocasiones la fiesta no llega al final. ¿Por qué? Porque se fajan entre ellos, discuten o no termina de la manera para la cual ha sido planificada la fiesta. Pero cuando se van de ahí, se van cansados, se van con ese momentico, con esa hora, 2 horas de fiesta, y se les acabó la alegría, porque lamentablemente hay que enfrentarse a una realidad. Pero el cristiano tiene gozo permanente. Amén. Un gozo que Dios le da, una paz permanente, una paz que no tiene nada que ver con la que propone este mundo. En la cosmovisión del mundo te propone sistemas, te propone trabajos, te propone metas para que tú en tu vida llegues al final y supuestamente tú tengas asegurada tu vejez, tu retiro y demás. Pero ¿quién puede decir que es así? ¿Quién puede decir que va a llegar al final? ¿Cuántos años podemos decir que vamos a durar nosotros? Uno tiene la bendición que pueden estar cumpliendo un día como mañana 86 años de edad. Otros no sabemos si vamos a llegar a cumplir 86 años de edad. Yo no creo que podamos llegar tan lejos, pero hay quien ha llegado a 100 años de edad. Es decir, que uno no sabe, uno no puede planificar su vida a largo plazo porque no conoces aún ni qué va a suceder un minuto después de ahora. Pero cuando en manos de Dios planificamos nuestra vida, sabemos a dónde va a estar nuestra eternidad. Amén. Sabemos qué nos espera y qué vamos a hacer por toda una eternidad. Por eso nos apresura, mis queridos hermanos y hermanas, a predicar al Dios Santo, para que aquellos que no le conocen puedan disfrutar de la seguridad eterna de la salvación y una vida infinita, sabiendo cuáles son las recompensas que Dios nos ha dado de manera soberana, poderosa y eficaz. Como dice aquí el versículo, Dios nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a la luz, a la oscuridad. Pedro se refiere aquí, mis queridos hermanos, y cuando está hablando a los gentiles, se refiere aquí a la oscuridad moral, a la luz moral. Se está refiriendo aquí a la moralidad de nosotros, a la incapacidad de ver por sí mismo el pecado. Y como continúa, dice el versículo, como continúa diciendo, de las tinieblas, es el llamado positivo que Dios nos hace, el llamado positivo en Cristo que lleva a los pecadores de las tinieblas a la luz. ¿Y a cuál luz? A esta luz que conocemos. ¿Cómo termina el versículo? A la luz admirable
Por eso nosotros tenemos este privilegio espiritual que Pablo le escribe a los Colosenses en capítulo 1, versículo 13, dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Está usted seguro que está en el reino de Cristo? Amén. Que Dios le trasladó de las tinieblas al reino de Cristo. ¿Estamos seguros o no? ¿Cuántos estamos seguros aquí? Amén. ¿Y por qué no salimos y le decimos a los que están allá afuera que no conocen al Señor que nosotros hemos sido trasladados al reino de la luz admirable de nuestro Señor Jesús y que queremos que ellos también sean trasladados a este reino? Dice el punto número 13, y con este termino: ¿quiénes éramos? Vosotros, versículo 10, vosotros pues, que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, aquí Pedro está haciendo una analogía con Oseas, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Proyéctalo, no lo voy a leer completo. Está haciendo una analogía aquí donde presentó los privilegios espirituales que tenemos usted y yo los creyentes. Está un poco chiquito, pero usted tiene su Biblia en la mano. Yo nada más le voy a leer el verso 9 y el 10. Y les dijo: ponle por nombre Leo Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se pueden medir ni contar. Y en el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, le será dicho: sois hijo del Dios viviente. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, según este pasaje, había de venir un tiempo en que los judíos no recibieran más la misericordia de Dios. Es lo que está diciendo Dios aquí. Bueno, por ser desobediente, por entrar en idolatría, va a haber un tiempo donde se les va a limitar las misericordias de Dios. Y esto un poco más adelante, literalmente, ocurrió cuando vino sobre el reino del norte, cuando fue el reino del norte a la deportación por los asirios. Pero también, como dice el versículo 10 que leímos, vuelvo a poner el versículo 10 que leímos: habrá un tiempo futuro en que Dios va a volver a tener bendición, va a tener otra vez las bendiciones sobre este pueblo. Ahora, Pedro está hablando y está aplicando a estas bendiciones a nosotros, a usted y a mí, que somos la iglesia de Dios. ¿A quién? A los gentiles, a los cuales por la misericordia de Dios se les predicó el evangelio de la salvación, porque aquel pueblo, como decía José aquí, Dios mismo dijo que ya no seré yo más su Dios, y ustedes serán más mi pueblo. Pero Dios iba a tener misericordia a este pueblo después en el futuro. Pero gracias a que ellos hemos sido insertados, usted y yo hemos sido pueblo elegido de Dios, la iglesia de Dios, para recibir las grandes bendiciones del Señor. Dice que en otro tiempo los gentiles no éramos en otro tiempo su pueblo, pero que ahora Dios nos ha convertido, como dice el versículo, en pueblo de Dios, porque habéis alcanzado la misericordia divina, la misericordia de Dios. La misericordia aquí es sinónimo de compasión, es un sinónimo de amor a nuestro Señor, del Señor hacia nosotros, la misericordia. Mire cuán misericordioso es Dios, que aún sabiendo que somos pecadores y que podemos fallar, Dios nos ama y Dios nos da de manera gratuita la salvación. Bueno, ¿cómo podemos ver la manifestación de la misericordia divina aplicada en nuestras vidas? Primero, en una misericordia general de Dios a su creación. Y así lo decimos allá afuera cuando vayamos a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios creó y Dios no se olvidó. Dios sostiene su bendición, Dios sostiene su creación, y esta es la manifestación de una misericordia general. Y también está la misericordia común de Dios. ¿Cuál es la misericordia común de Dios? Que Dios es paciente para con nosotros los pecadores. Dios tiene misericordia de nosotros los pecadores, porque Él quiere que todos nosotros procedamos al arrepentimiento y vengamos a sus manos. Lamentaciones. Hay un pasaje muy conocido en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Y esta misericordia del Señor que nos levanta, que no nos deja caer, que son diarias cada mañana, pues nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de predicar la palabra del Señor. Esto, la misericordia del Señor, también es un privilegio espiritual que tenemos nosotros los cristianos, que va más allá del límite del lenguaje y que va más allá del límite de las obras humanas. ¿Cómo la podemos explicar? Va más allá de lo que yo le pueda decir aquí, la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque nos toma, rescata a un creyente pecador, rescata al creyente que ha estado en su contra y le da el privilegio de ser santo y le envía a predicar su palabra. Amén. Le envía a predicar la salvación. ¿Estamos dispuestos nosotros a predicar al Cristo? Amén. Aquel que no escatimó su posición divina, que se despojó de todo su poder, su gloria y su posición en el cielo y vino aquí humillándose en la tierra a ser hombre, a ser clavado en la cruz para que usted y yo podamos disfrutar de todos estos privilegios. Recuerde que tenemos la responsabilidad de que ya sabiendo que somos para el mundo y que somos para Dios, predicar de manera correcta el verdadero evangelio de la salvación, allí donde hay inconversos. Amén. Que Dios nos ayude como iglesia, que Dios nos ayude como hijos suyos a cumplir esta gran comisión. Amén. Pregunto, ¿estamos dispuestos, iglesia, a ir a predicar, a evangelizar, a ser misioneros la palabra del Señor? Amén. Pues que el Señor nos ayude y el Señor nos dé la fuerza para así hacerlo.